estamos de vuelta en esta edición de viernes a las 8:45 y tenemos ahora nuestro segmento de debate rápido, algunas noticias de la semana que vamos a debatir en un espacio de minuto y medio. La primera de ellas, justamente esta semana, la Corte Suprema de Justicia presenta una propuesta de reformas a la ley de la carrera judicial, pero el día de ayer, el día jueves, el Ministerio Público y el comisionado de la CICIG cuestionan no solo el sustrato de la propuesta, sino también la metodología. Señalan que la Corte se habría adelantado y no habría terminado de consensuar con estos actores y con otros actores de la sociedad el contenido de las mismas. Yo creo que esta Corte es una Corte cuestionada, es una Corte que se cuestionó cómo fue elegida y evidentemente puede que esta propuesta sea la lavada de cara básica para dejar el tema zanjado, y de ahí la reacción del Ministerio Público y decir, espera, que lo que queríamos era una reforma mucho más profunda para que no pasara lo que ha pasado con ustedes. Y estos han dicho, bueno, ahí va la reforma, nosotros hemos cumplido con nuestra parte, y creo que es ese juego de lavada de cara por un lado y de freno a la lavada de cara para que la reforma sea como realmente se pedía. Llama mucho la atención que efectivamente se venía trabajando en la Mesa de Seguridad y Justicia, que estaba siendo conducida por Oliverio Rodas, y se había llegado a un acuerdo de que estas propuestas se iban a presentar el 1 de julio, tanto los consensos como los disensos. Sin embargo, la Corte se anticipa. Me da la impresión que esa anticipación tendrá que ver con que la propuesta de la Corte Suprema de Justicia es una propuesta mucho más laxa en términos de controles a la carrera judicial, de independencia, de ingresos, de promociones y sobre todo de evaluación del desempeño y de la integración de la comisión o del consejo de la carrera judicial. Yo tengo la impresión de que la Corte en este momento debe estar requiriendo un cambio de pañal más seguido que el que tenía hasta hace unos días, que ya era bastante intenso. Los magistrados parecieran bastante asustados ante la iniciativa de CICIG y de la Embajada de Estados Unidos y rápidamente han aceptado muchas cosas que antes hubiéramos pensado que no iban a aceptar, como por ejemplo pasar el antejuicio para el presidente o la vicepresidenta y cosas por el estilo. Yo creo que ellos estarán muy insatisfechos de haber quedado mal porque parecieran estar aterrorizados frente a lo que les puede venir. Pero habrá que compararlas. Segundo tema interesante de analizar, el hoy alcalde capitalino Álvaro Arzú se postula por tercera vez consecutiva a la candidatura de la alcaldía metropolitana. Cuarta, ¿no? Tercera consecutiva, pero es en realidad la quinta, la verdad, contando las previos a la presidencia. Pero lo hace en el marco ahora de un cuestionamiento legal que se ha dado respecto a si por el hecho de que él estaría próximo a cumplir 70 años de edad, se le debería de vedar o no la inscripción, lo cual ha venido a generar un tanto una discusión jurídica, pero también política, en torno a la participación del alcalde. Yo arranco diciendo que a mí me parece espurio el intento de deshacerse del alcalde Arzú vía el reclamo de la edad. Me parece que hay muchas más razones para cuestionar la gestión del alcalde Arzú, por ejemplo, que no ha cumplido con los asuntos de fondo como cambiar el vertedero de basura, empezar a reciclar el agua. Hay muchas cosas de fondo que podemos discutir. Pero me parece que ese asunto de la edad es una tontera. Y por el otro lado, pienso también que en nuestro sistema político, quien tiene el poder tiene demasiados hilos en la mano como para poder garantizarse la permanencia en el lugar. Yo lo que diría ahí es que estamos en un momento donde el tema de la reelección está siendo reflexionado de manera intensiva. Creo que la alcaldía no debe de ser la excepción, porque a veces los guatemaltecos tendemos a ser muy temerosos del cambio y muy conformistas. El manejo de la municipalidad, hay que reconocer, ha sido señalado por ser opaca, y las alcaldías también están ahora en el ojo público en términos de fiscalización y transparencia en sus funciones. A mí lo que me da es risa que haya normas que se tengan que tener 40 años para ser presidente y máximo de 70 para ser alcalde. Me parece sencillamente estúpido. O sea, Reagan no hubiera sido presidente de Estados Unidos, ni la reina Isabel II, ni el rey de España, ni el rey de los belgas, ni muchos más. Es decir, la edad no tiene nada que ver. Ahora, si el señor chochea, que puede chochear con 70, con 75, con 80, yo lo veo con 60, desde los 45. Por eso digo que no es. O le tenemos que pagar un seguro de vida duro los ciudadanos por su estado de salud, es otra cosa. Pero a mí la edad me parece ridículo apoyarse en ello. Tercera noticia a debate es que justamente a fines de esta semana el INASIF presentó el informe en el marco del proceso que se lleva por la contaminación del río de la Pasión y concluye que la sustancia que habría contaminado el caudal de dicho río
sería un plaguicida, malatión para ser exactos. ¿Cómo ven que avanza la investigación? Bueno, yo he de decir que el INASIF aparentemente pues ha mejorado mucho su capacidad de análisis científico en el manejo de estas pruebas. Dice que están 100% seguros de que fue este insecticida, entonces lo cual rebate el argumento de algunos representantes de la empresa que decían que esto era un combo de químicos y que ellos no tenían nada que ver con el asunto. Como todo, la gran prueba va a estar en los tribunales de justicia, en donde verdaderamente se llegue a tener un juicio imparcial, pero también llamar la atención de que este caso ha levantado otros problemas que están muy relacionados, que tiene que ver con la violación de los derechos laborales cometidos por esta empresa y que fueron denunciados en el 2012 también ante la OIT en Suiza. Sí, mi pregunta es, si es el malatión lo que ha causado daño o un plaguicida, ¿cuáles son los mecanismos que va a tomar el Ministerio de Medio Ambiente para impedir que muchas otras plantaciones del país permitan que las derivas de esos plaguicidas o de cualquier otro químico llegue hasta los ríos, hasta los cuerpos de agua? Porque una cosa en concreto, es difícil prohibir el uso de la tierra para actividades agrícolas industriales intensivas. Me pregunto cuál va a ser el mecanismo, de qué manera se va a impedir que esto se siga produciendo. Aquí me fío de las cuestiones técnicas que se hagan, pues no sé si es fertilizante o lo que han echado, lo que han dejado de echar, pero eso técnicamente se puede ver. Yo me fijaría más en eso y lo que sí me parece hipócrita es rasgándonos las vestiduras por esto, que llevamos razón. Y el lago Atitlán y el lago Matitlán sigue diariamente vertiendo todas las comunidades alrededor cientos de toneladas de basura y aquí no pasa nada. Muy bien. Nos vamos a lo internacional. Nos vamos a lo internacional, Yo creo que vamos a empezar por la segunda mejor que por la primera. Vamos a empezar con la internacional. La primera no te gusta. No, sí, pero creo que tiene una lesión para aprender. La segunda. La segunda más que la primera, no porque la primera no me guste. La segunda noticia que teníamos para ustedes se refiere al default que tiene Grecia y que este domingo pues vamos a ver el referéndum que van a hacer, si sale sí o sale no. Aquí el planteamiento es muy simple, por más dificultoso que lo queremos hacer. Ahí ven ustedes las ruinas clásicas y a partir del domingo habrá otra ruina, la ruina económica. Un país como Grecia que debe a sus acreedores 235.000 millones de euros. Se lo voy a repetir porque eso es una cantidad que se nos pierde. 235.000 millones de euros. Y sencillamente, pues no lo quiere pagar o lo quiere seguir pagando a su ritmo, que es ninguno. Es decir, para pagar esa deuda, lo que se ha venido haciendo hasta ahora por los gobiernos griegos ha sido, por algunos, ciertos recortes, sobre todo en pensiones, en edad de jubilación, en privilegios sociales de estado de bienestar o en gasto público. Y por otros gobiernos, lo que se ha venido haciendo es pagando parte de eso. Pero ha llegado un gobierno que ha dicho, no, aquí ya no se paga nada más, vamos a seguir recibiendo fondos para el día a día y para pagar deuda, pero evidentemente la deuda se ha incrementado. La pregunta, y termino con esto, es ¿qué podemos aprender como país? Y dos, ¿por qué no debatimos todos los días en lo nacional que cuando se pide préstamos o se piden fondos hay que terminar pagándolos, que parece que eso no nos preocupa? Mira, la lección es corrupción, evasión de impuestos, nuevo endeudamiento para pagar deuda, es decir, todo ese combo que estamos aplicando acá en Guatemala como país fue lo que utilizaron, lo que hicieron en Grecia y que hoy por hoy les está pasando esa inmensa factura que no solamente está creando desempleo, sino los índices de pobreza en ese país. Yo creo que tenemos que atender mucho a este caso para que no nos pase lo mismo. Yo lo que saco de lección es el liderazgo. Miren, hoy por la mañana vi unas imágenes de las estaciones de metro de Atenas. La multitud, es que era impresionante la cantidad de gente que iba hacia el centro de Atenas para escuchar a Tsipras, el actual primer ministro, ¿verdad? El primer ministro que, ¿qué responsabilidad tiene sobre sus hombros? Pensaba yo, viendo a toda esa gente que le iba a escuchar, y él está a favor del no en el referendo del próximo domingo, del no al acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué responsabilidad tan grande la que él tiene? En los últimos días lo he visto dubitativo respecto a si irse completamente por el no o pedirle a la Unión Europea, ¿saben qué? Dennos otro acuerdo, hagamos algo, pero no podemos salir del euro como país. ¿Qué responsabilidad tan grande? Yo creo que los líderes no asumen esa responsabilidad enteramente. En aquella nación, viendo esos mundos de gente, yendo a la estación de metro a tomar el tren para escuchar al que habrá de decirles qué camino seguir, eso es realmente pesado. Un dato más para el comentario de Filipe. Grecia es como Guatemala.
tiene aproximadamente entre 13 y 14 millones de habitantes. Sí. Sí, y aparte de eso hay otro tema aquí también, y es que Grecia se adhiere a un sistema de la eurozona que le imponía una disciplina monetaria y fiscal que hoy básicamente le impide utilizar la receta de antaño en casos de default, que era licuar la deuda, que era depreciar la moneda o devaluar la moneda. Entonces básicamente hoy estamos viendo el enfrentamiento o una especie de choque entre el modelo de responsabilidad monetaria y estabilidad por el que apuesta la Unión Europea y el modelo histórico de varios países, no solo europeos, sino también latinoamericanos, de irresponsabilidad fiscal que les lleva a un agujero de esa envergadura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mundo sencillamente ya aprendió de todas las crisis de los años 80 y de los 90 el daño que tiene un endeudamiento masivo y que tiene la irresponsabilidad fiscal. Grecia no quiso aprender esa lección. Y no solo Grecia está en la cuerda floja, hay otros países que tal vez no están a ese nivel de pero que puede haber efecto dominó. pero que puede haber un efecto dominó. Entonces yo creo que aquí es donde, aquí en Guatemala, hay cosas que nos cuesta aplaudir las buenas cosas del país, pero aquí en Guatemala creo que hay que aplaudir, primero, que hemos sido un país que tiene una política monetaria pues bastante conservadora, bastante moderada, es decir, que no... Sí, los niveles de inflación son bastante Pero unos moderados. hospitales públicos absolutamente desfinanciados también. Pero luego también la política fiscal en el país, hasta el gobierno de la UNE, también era bastante moderada en el sentido de decir, no me voy a sobreendeudar de más. O sea, por eso les digo, yo creo que Grecia tiene que ser un referente de qué pasa si empieza a utilizar la tarjeta de crédito muy seguido. Bueno, Tenemos que ir rápido al ganador y perdedor, don Pedro, y usted que habló de este tema. Bueno, vamos a decir que también Cuba eliminó la transmisión del virus del SIDA de la Ahí está, que quede consignado, que no se diga que no era. quedó fuera. Sencillamente creo que de lo otro se podía aprender más. Vamos Entonces. Vamos al ganador y al perdedor de esta semana. Miren, para mí el ganador de esta semana es el sistema. En este caso, encarnado en el presidente de la República, pero no solo el presidente, sino el sistema en su conjunto, a lograr que se elija a un magistrado que le vuelve a dar mayoría a aquella corriente que busca proteger al presidente del antejuicio, por un lado, pero por el otro lado, al sistema político corrupto de las reformas que se está pretendiendo que se desarrollen. Y por el otro lado, yo pienso que el candidato a perdedor de la semana, mi nominado a candidato a perdedor, pues es el ecosistema guatemalteco, cuando se sabe que más de 70 especies que habitan las riberas y el propio río de la Pasión, pues se han visto dañadas por este gigantesco desastre que se ha producido en aquella vía fluvial de la que poca conciencia tenemos los guatemaltecos, sino cuando ocurre una tragedia. Bien, paso yo con mi ganador, creo que es Pedro Moadi, quien sigue libre mientras que sus empleados fueron llevados a prisión preventiva. Su secretaria Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, el jefe de seguridad del parlamentario, fueron sindicados de participar en la sustracción de fondos del Congreso de la República. Y como perdedor, la Corte de Constitucionalidad, quien pues tras el nombramiento de Manuel Duarte, seguirá inmersa en estas pugnas políticas y jurídicas que amenazan con debilitar aún más su institucionalidad. Pues yo propongo como mi ganador, o como mis ganadores de la semana, a Manuel Valdizón y Sandra Torres. Los procesos de antejuicios planteados en contra de los dos candidatos no prosperaron, y con lo cual esa sombra que se posicionaba sobre dos de los candidatos punteros en las encuestas queda desvanecida a unos cuantos días de que cierre el periodo de inscripción de candidatos. Y como perdedor propongo al narcotraficante Mario Ponce. Oficialmente el juzgado de extinción de dominio resolvió que sus bienes pasan ahora a propiedad del Estado vía extinción de dominio, y entre esos bienes el recuento es 35 propiedades, ganado, lujosos automóviles, entre muchos de las posesiones del señor Ponce, que ahora quedarán bajo administración del Estado de Guatemala. Bueno, pues yo voy a poner rápidamente, mi ganador es Partido Líder, como ustedes saben, el hermano del señor Valdizón, el diputado Valdizón, ha sido el tercero que va a integrar los dos que ya había de líder, el quinto en la comisión, y obviamente van a tener un inicio o un detonante de capacidad de gestión para proponer al Congreso el antejuicio del presidente.
con lo cual ahí tienen, no sé si ganan o pierden, no sé si es una responsabilidad que le da, que es un honor o una responsabilidad que un premio que nadie quiere. Pero bueno, al menos tienen esa base que pueden jugar y por eso van de ganadores. Y perdedores, los empresarios, los 9 empresarios capturados en el caso de la línea, que han sorprendido a muchos que esperaban ahí ver a estos empresarios de siempre que están nombrando como defraudadores, y hemos visto que curiosamente había un grupo de extranjeros significativo. De la 20 y la 19 calle de la zona 1. Correcto, no eran de estos empresarios ni tradicionales como hablan, pero sí son perdedores porque a fin de cuentas son empresarios que tenían negocios en el país que utilizaban vías ilícitas para importar. ¿Hacemos la votación entonces? Démosle pues. ¿Alguien cambia su opinión? Yo voto por Balizón y Sandra Torres como ganador y como perdedor por los empresarios del caso La Línea. Bueno, pues yo como... Yo voy a votar igual que, Yo también. que como está diciendo Carmen García. Yo creo que también. Yo también me muevo hacia los... Para que vean qué rápido. Aquí tenemos Balizón y Sandra Torres, quienes se libran de antejuicio, y esos empresarios del caso de La Línea que han sido capturados. Que van a necesitar, buena parte de ellos, un traductor de mandarín al castellano para poder hacer su deposición. Bueno, sí, no hay gabinete de gobierno de traductores, porque Bueno, seguro que los compran y los corrompen pero también. me llamó la atención la defensa. Yo creo que eso es algo que se tiene que poner el dedo sobre la llaga, porque muchos de los capturados decían, es que yo fui víctima. Y yo me atrevería a decir, no que fueron víctimas, sino que esa es la excusa más utilizada de los copartícipes de la corrupción en este país. Que no tienen opción. Que, ajá, no tienen opción. Ajá. Quedan 30 segundos. Yo tengo un amigo empresario extranjero que importaba en Miami electrodomésticos a 2 meses para pagar. Y si no los colocaba en 2 meses, evidentemente tenía que acudir a un crédito hipotecario. Como lo sabían en la aduana, le retrasaban sus importaciones. Y no le quedaba de otra que pagar para que eso ocurriera. Es como lo que ocurre, y no lo estoy De justificando. todo eso hay que discutir. Sí, por ejemplo, hay un momento donde hay que víctima. hacer el análisis de decir, bueno, ¿quién es Sí. a quien están chantajeando y quién es el que con dolo está pagando para defraudar? Así es. Este no es el momento para hacer el análisis porque terminamos ya esta emisión de las 8:45. Gracias a todos por acompañarnos. Lo esperamos, por supuesto, el próximo domingo. Que descansen.